es el amor, el gozo, etcétera. Y hoy hablamos también, no sé si recuerdas, que el Espíritu Santo cuando viene sobre la vida de un cristiano, de un creyente, la Biblia nos enseña que pone y regala dones sobre esa persona. ¿Sí recuerdas? Que el Espíritu Santo reparte dones como Él quiere. Entonces ese día de Pentecostés oramos para que el Espíritu Santo hiciera presencia en la vida de todos nosotros, y yo estoy seguro que se cumplió eso. Tú ese día, o quizás antes en tu vida cristiana, ya habías recibido estos dones. El asunto es que a veces no sabemos ni cuáles son, ni para qué son, y cómo le hago para descubrirlos. ¿Me explico? Entonces el mensaje de hoy tiene que ver con eso. Vamos a aprender acerca de los dones que el Espíritu nos da, que Dios nos da, y vamos a ver de qué tratan para poder incluso identificar cuál puede estar en mí y empezar a desarrollarlo, empezar a practicarlo. Y para eso quiero empezar leyendo, acompáñame en la pantalla o en tu Biblia, Primera de Pedro 4, versículo 10. El apóstol Pedro aquí nos da una indicación bien interesante y dice, Primera de Pedro 4, versículo 10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Bien sencillo, ¿no? Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Voltea con alguien y dile, ya lo recibiste. Ya lo tienes. Nada más tienes que descubrirlo y ponerlo al servicio ¿de quién? De los demás. Administrando, dice Pedro, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. A mí me encanta esto porque, híjole, la iglesia es un abanico y es un mosaico de personalidades y de temperamentos y de formas de ver el mundo. Y a veces dejamos que eso nos divida. A veces dejamos que esas diferencias se vuelvan cosas entre nosotros raras y no nos hablamos y no nos saludamos. Pero si somos una iglesia llena del Espíritu Santo, entonces vamos a aprender que la gracia de Dios tiene diversas formas. No se va a manifestar igual en mí que en ti. Y si estás esperando que se manifieste igual en ti y en mí, qué aburrido. ¿Alguien está acá? Qué aburrido que todos fuéramos iguales. Qué aburrido que a todos nos gustaran las mismas cosas. Pero en esas diferencias es donde el amor, la gracia, la armonía del Espíritu Santo viene a ser un adhesivo que en vez de rompernos y separarnos nos hace fuertes en nuestras diferencias. Qué padre es eso, porque imagínate, o sea, si solo fuéramos de un tipo de persona aquí, solo podríamos alcanzar un tipo de persona. Pero allá afuera hay todo tipo de gente, raros, no raros, altos, chaparros, morenos, güeros, le van unos al PRI, unos a Morena, Chivas a América, o sea, todo un abanico de gente, y a todos ellos tenemos que alcanzar. ¿Ok? Entonces, la gracia de Dios, dice Pedro, es multiforme, tiene muchas formas. Entonces vemos que Dios nos ha dado un don a cada creyente y debemos usarlo para beneficio de otras personas. La palabra don que aparece aquí es una palabra griega que se llama carisma. Esa es la palabra que usó Pedro para describir don, un carisma. Y carisma significa algo que Dios da gratuitamente. Otro significado es un regalo o un presente espiritual o un regalo gratuito. Eso es un don, es un regalo. Un don es un presente que el Espíritu Santo, que Dios a través del Espíritu Santo nos da a cada creyente. Ahora, entrando en materia, hay 3 categorías de dones que la Biblia nos enseña. Hoy va a ser un poquito de enseñanza, un poquito de leer versículos, pero está muy interesante. Hay 3 tipos de dones que la Biblia nos enlista. Y la primera de ellas no son en orden de importancia, es en orden el que creí más didáctico para aprenderlos. La primera lista está en 1 Corintios 12, versículo 7. El apóstol Pablo ahí dice a cada uno, ¿a quién? Otra vez, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu, otra vez para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu, y empieza la lista, palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento.
a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Ahí nos enlista Pablo una lista de 9 dones que les llamamos dones espirituales. También algunas personas les llaman dones de manifestación, te voy a explicar por qué, pero vamos a ver rápidamente de qué trata cada uno. Empieza Pablo mencionando la palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría es una revelación de sabiduría que va más allá de la inteligencia humana o de la sabiduría humana natural. Y eso le permite a una persona saber qué hacer o saber qué decir en ciertas circunstancias. Para que lo entiendas un poquito más, el don de palabra de sabiduría tiene que ver mucho con la consejería, por ejemplo. Te voy a poner mi ejemplo. Yo tengo 36 años, de los cuales 36 años los he pasado en la iglesia cristiana. Experiencia en el mundo no tengo. Nunca he visitado un antro, nunca he visitado toda mi vida pasó en la iglesia. Entonces, muchas veces la gente cree que uno aconseja en base a lo que ha vivido, ¿no? Y entonces algunos dicen, no, el pastor está bien, así lo han dicho, está bien chavo, no se la sabe, le hace falta vivir más para que me pueda entender y me pueda aconsejar. Lo que ellos no entienden es que el consejo no va en base a mi experiencia, el consejo no va en base a lo que yo he vivido, el consejo va en base a lo que la palabra de Dios enseña y a la capacidad del Espíritu Santo de dar una palabra de sabiduría. ¿Alguien está acá? Entonces, ¿es exclusivo del pastor? No. Dice la Biblia que algunos tendremos Yo no sé si es tu caso. ¿Cómo lo puedes descubrir? ¿Qué tan buen consejero o consejera eres? ¿Cómo le ha ido a la gente a la que aconsejas? No, pues le aconsejé algo y le tronó su negocio. Pues no, pues ya no aconsejes tanto, ¿verdad? O le aconsejé y su matrimonio se va para arriba, han mejorado, van caminando, ¿me explico? Entonces eso es palabra de sabiduría. No son cosas acá místicas. No es de que, espérenme, me está llegando una palabra de sabiduría. No. Son cosas naturales. Estás hablando con alguien y de repente el Espíritu Santo, mira, esto es bien interesante porque muchas veces estamos aquí o estamos en el curso módulo 0 o estamos escuchando algo en grupos conexión o en Celebremos la Recuperación y muchos, yo los veo sus caras, muchos se frustran porque sienten que no están aprendiendo nada. ¿Alguien nació aquí? Que pueda decir, yo siento que me entra por acá y soy por acá. Pero déjame decirte algo. La palabra que estás oyendo, aunque tú no te des cuenta, está haciendo un depósito en tu corazón. Ahí se está, aunque tú sientas que no. ¿Y qué pasa? Cuando de repente viene tu comadre, tu vecina, tu primo, y te cuenta una situación, te cuenta un problema y te pide un consejo, lo que hace el Espíritu Santo es que toma de ese depósito que tú ni siquiera te acuerdas, ni siquiera conoces, y entonces toma versículos, toma enseñanzas, toma cosas que otros te han enseñado, y entonces tú de repente das un consejo, das una palabra, y incluso terminas de darlo, mientras estás hablando dices, ¿de dónde salió todo eso? Yo no sabía nada de eso, ¿verdad? ¿Pero qué es? El Espíritu Santo dándote una palabra de sabiduría, ¿para qué? Para ayudar a otros. ¿Te das cuenta? No es para que se vea que eres muy, muy espiritual. Ahorita vamos a hablar de eso. No es para que pongas tu consultorio y a 20 pesos la consejería. No. ¿Es para qué? Para ayudar a los demás. Muchas veces cometemos el error de que nos apropiamos del don y ponemos nuestros ministerios internacionales, palabra de sabiduría, David Cortés. No, es para beneficio de otras personas. El siguiente don que Pablo habla es palabra de conocimiento. En otras versiones dice palabra de ciencia. Este es diferente, este no es una cuestión de un consejo o no es una cuestión de una palabra acertada para tomar una decisión en un momento específico. Palabra de conocimiento tiene que ver con una revelación especial que el Espíritu Santo te puede dar de información acerca de una persona o de una situación que tú no pudieras haber sabido de otra manera.
Es un poquito, a lo mejor digo una tontería, pero es como chismecito del Espíritu, ¿sabes? O sea, como que de repente el Espíritu te hace saber algo sobre alguien. ¿Para qué? ¿Para que lo publiques en Facebook? No, ¿para qué? Para que puedas ayudar a esa persona. Entonces, algunas veces lo he experimentado y en mi caso, tiene que ver con la consejería. Y te voy a contar en mi caso cómo funciona, no quiere decir que así tenga que ser. No es siempre, pero varias veces en el tiempo que he estado sirviendo a Dios, por ejemplo, alguien me dice, pastor, me da una cita, necesito una consejería, necesito hablar con usted. Le digo, sí, claro que sí, tal día, nos vemos, todo. Y de repente, haz de cuenta que me llega una información, no sé cómo, pero ya sé qué es lo que me van a decir. Ya sé cuál es el problema que me van a contar, ya sé de qué se trata. Y lo que yo veo, para mí lo que me beneficia es me da tiempo de orar, me da tiempo de leer la Biblia y de como preparar un poquito más lo que voy a decir, lo que le voy a aconsejar. Y me ha pasado que ya pasan 2, 3 días, llega la cita y efectivamente la persona empieza a hablar todo lo que yo ya sabía. ¿Cómo me enteré? Simplemente el Espíritu Santo pone esa información, en mi caso me ayuda para eso. ¿Me explico? Porque, insisto, esto no está a control de uno. La palabra de sabiduría, palabra de ciencia, todo lo que vamos a ver, no está a control de uno. Esto funciona cuando el Espíritu Santo quiere usarnos, ¿sale? Pero esa es la palabra de ciencia, es como información que el Espíritu Santo te da acerca de una situación que no podrías enterarte más que de esa forma sobrenatural, ¿sale? Entonces, número 3, el don de fe. Todos tenemos fe. Dice la Biblia que a todos se nos repartió una medida de fe. Y se entiende que es una medida igual de fe y que nosotros podemos hacerla crecer. Pero no es lo mismo la fe que tenemos normal como hijos de Dios, como creyentes, con el don de fe. El don de fe es una fe, es un tipo de fe que en acción puede operar cosas sobrenaturales. Es una fe que puede llegar en momentos de crisis, en momentos de situaciones complicadas y es como una inyección extra de fe que el Espíritu Santo te da para creer en lo imposible, para orar cosas que no orarías en otra situación. Y por ejemplo, un ejemplo de esto en mi vida, recuerdo hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, estaba en casa, mi hermano vive como atrás, vivimos en el misma área, y yo recuerdo que estaba en el baño. Estaba en el baño y de repente sentí una alerta, una alarma de como de aguas, algo va a pasar, pero yo lo relacioné con mis hijos. O sea, me entró como una alerta de esas de que le cortas y vámonos rápido porque algo va a pasar. Salí del baño corriendo y justo cuando abro la puerta y salgo, empiezo a escuchar a mi cuñada Yaretsi gritarnos a Nelly y a mí, David, Nelly, ayuda, ayuda. Nomás agarré, me salí por la puerta, di la vuelta, bajé la calle que hay que bajar para llegar. No sé cómo no me maté en esa bajada, pero llegué y entro y está mi hermano Daniel con mi sobrina Eliana, no sé si estaba convulsionando o ya estaba pues prácticamente así, sin moverse, sin reaccionar. Y yo vi la cara de mi hermano. Y no es juzgarlo ni decir que él no tenía fe, pero yo creo que me hubiera pasado lo mismo si fuera mi hijo. Estaba en shock. O sea, sus ojos eran de no sé qué hacer, no sé qué está pasando. Estaba totalmente bloqueado. Entonces yo llegué y lo único que empecé a hacer fue orar por mi sobrina. Pero orar con una fe, híjole. Me conmueve porque me acuerdo y fue muy impactante. Pero yo me acuerdo que empecé a hablar, a declarar vida en ella. Vida, tú no vas, lo que cantamos ahorita, no vas a morir, vas a vivir. Y en el nombre de Jesús empecé a reprender espíritu de muerte en el nombre de Jesús. No tienes autoridad, no tienes derecho, no nada. La niña empezó a reaccionar. En cuanto empezó a reaccionar, vámonos porque habíamos pedido una ambulancia, no jamás llegó. Y en cuanto la niña reaccionó un poquito, vámonos a la Cruz Roja y gracias a Dios todo salió bien. Pero son esas inyecciones de fe que en otro momento a lo mejor no sabrías qué hacer, no sabrías cómo orar, no sabrías qué decir. El Espíritu Santo te pone ese extra de fe. Es como los juegos de carros, el nitro, ¿no? Que vas a una velocidad normal y te van alcanzando y sueltas el nitro, ¿no?
todo se va a full. Algo así funciona el espíritu de fe. Y no creo que lo voy a presumir de todos, porque no de todos he experimentado. Creo que esos 3 son los que hasta ahí llego. Viene el 4, que es el dones de sanidad, dice Pablo. Y obviamente pues es muy lógico, ¿no? Hay personas que el Espíritu Santo usa para sanar a otras personas, para por medio de ellos traer sanidad física de enfermedades a otras personas. Hay gente que tiene ese don, que el Espíritu Santo los usa en esa área. Yo ahí sí, mire, para que vea, nunca, no reconozco nunca que haya orado por alguien y que instantáneamente haya sanado, pero puede pasar y puede ser que tú tienes en tus manos esa capacidad. Número 5, hacer milagros. Hacer milagros es diferente del don de sanidad. Sanidad tiene que ver con sanidades, ¿sí? Milagrosas, pero sanidades. Hacer milagros es la demostración del poder de Dios que va más allá de las leyes naturales. Y aquí sí no hay una lista, no hay o sea, es tan variado como lo que vemos en la Biblia, por ejemplo. Una zarza quemándose, una zarza encendida sin consumirse, el mar abierto, agua que sale de una piedra, ¿qué más se te ocurre? La resurrección de un muerto, detener el sol y la luna por un periodo de tiempo, milagros, o sea, cosas que son inexplicables, son sobrenaturales, pero tienen un propósito. No nada más es esa idea para que vean qué espiritual soy, voy a mover esa montaña, no. Tiene que tener un propósito, ¿no? ¿De qué me sirve mover una montaña nomás para demostrar qué, ¿no? Pastor, ¿por qué nadie ha movido una montaña? Pues porque yo creo que no ha habido necesidad, ¿no? Porque el día que haya necesidad real, yo creo que el Espíritu Santo sin problema agarra y lo hace, ¿no? Pero son milagros. Luego viene profecía. El número 6 es una proclamación de parte de Dios a través de un creyente para animar y exhortar a otras personas. Puede ser un poco parecido a la palabra de sabiduría, pero tiene más el propósito como no tanto de darte un consejo o marcarte una guía, sino para animarte, para exhortarte si a lo mejor estás desviando el camino un poquito, obviamente en amor, en gracia, pero por ahí va un poquito la profecía en nuestros días. No podemos entender la profecía de hoy en base a lo que leemos en el Antiguo Testamento, ten cuidado. No, la profecía de hoy no se parece ni es como la profecía que leemos en el Antiguo Testamento. ¿Okay? La profecía hoy en día es esto, es una proclamación de parte de Dios para animar, para exhortar, y eso puede pasar en una predicación, por ejemplo. Hay pastores, hay personas que predican y tienen mucho esa capacidad de animar, ¿no? O sea, sales de una predicación de ellos como súper animado y te quieres comer el mundo y dices, lo voy a intentar otra vez, y habemos quienes predicamos más enseñando y a lo mejor no te animamos tanto, pero te damos información que te sirve. ¿Sí me explico? Pero hay gente que se puede mover en ese sentido de la profecía. El siguiente dice discernimiento de espíritus. Tiene como 2 aplicaciones. Es la habilidad de un creyente para percibir qué tipo de espíritu es el que está operando en una situación, ¿sí? O sea, aquí hay 2 bandos. Está el reino de Dios y está el reino de las tinieblas. Y muchas veces el reino de las tinieblas se va a querer manifestar en un medio del reino, ¿me explico? Para confundir, para engañar. Entonces una persona que tiene discernimiento de espíritus detecta eso, dice, no, eso no proviene de Dios. Esto sí proviene de Dios. Obviamente es algo que hay que tener mucho cuidado, pero eso existe, es como una brújula que te permite incluso en personas, ¿no? Yo les he dicho, he estado en lugares donde todo es muy tranquilo, pero percibes que no está Dios moviéndose ahí. Y he estado en lugares muy raros, viendo suceder cosas muy extrañas, pero que de alguna manera sabes que es Dios. Sabes que sí es Él moviéndose, que no es el enemigo, no es otra cosa. ¿Me explico? Entonces por ahí va el discernimiento de espíritus. Vienen los 2 últimos, el don de diversas lenguas. Es la capacidad que el Espíritu Santo da a los cristianos para que podamos hablar lenguas que no son aprendidas ni entendidas por nosotros, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Bueno, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los primeros cristianos, ellos estaban en Jerusalén. Y en Jerusalén había gente de todo el mundo.
Era una capital mundial. Entonces había gente de todos lados, ¿no? Y pues los discípulos de Jesús no eran gente especialmente estudiada o preparada. Y tienen el mandato de predicarle a toda lengua, a toda nación, a todo el mundo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Les da la capacidad de hablar en lenguajes de otros países, de otras naciones. Entonces, cuando ellos salen de ese aposento alto, que están llenos del Espíritu Santo, empiezan a predicar. Y dice que, es un ejemplo, ¿verdad?, que el alemán los escuchaba en alemán, el francés los escuchaba en francés, el chino los escuchaba en chino. O sea, todos entendían lo que los discípulos estaban hablando. Entonces, una de las razones que el Espíritu Santo da esto es para las misiones. Hay personas que Dios llama a predicar a lugares remotos, como el pastor que está en Malí, se me fue el nombre ahorita, Orlando Córdoba. Dios lo llevó desde Nicaragua hasta África. Y bueno, no sé si en el caso de él aprendió el lenguaje o el Espíritu Santo le dio la habilidad, pero conozco personas que literalmente hay un pastor bien chistoso. Él es el pastor del pastor Alejandro Escobedo, que vino a Machina el año pasado. ¿Se acuerdan los que vinieron? Del pastor Alex Escobedo. Bueno, el pastor de él es un francés que se llama Vicente Fernández. Es muy raro, es güero, habla español bien raro, pero se llama Vincent Fernández. Entonces Vincent Fernández cuenta, yo escuché ese testimonio, que él no hablaba español. Entonces no recuerdo bien las circunstancias. Estaba él en una conferencia en Latinoamérica, no sé si no llegó el predicador. El chiste es que le dijeron a él, aviéntate, y no había traductor. Y el chiste es que él empezó a hablar en español, empezó a predicar en español, y todos le entendieron, y a partir de ahí habla español. O sea, nunca había tomado una clase de español, y ahí, por la necesidad de comunicar un mensaje de Dios, el Espíritu Santo le dio la capacidad de hablar español. Y así hay diversas situaciones. Ahora, el día de hoy, esa es una aplicación, las misiones, el hablar con gente de otras lenguas, pero también hay una parte que tiene que ver con la oración personal, con nuestra comunicación con Dios. Y eso también es una lengua, pero esa lengua ya no es una lengua, podemos decir, terrenal, una lengua de aquí, de este planeta, sino son lenguas angelicales, lenguas que se hablan en el cielo, que nosotros ni de chiste podríamos conocer, pero el Espíritu Santo te puede dar un lenguaje para comunicarte con Dios de esa manera. ¿Cuál es el beneficio? Dices, ¿por qué no simplemente orar a Dios en español? Bueno, sucede que el diablo también oye nuestras oraciones. Y muchas veces, no sé si te ha pasado o si has visto algo así, estás orando y dentro de tu oración dices, Dios, mañana voy a ir con mi tía Chonita para predicarle porque ya está muy enferma y quiero que sea salva, y voy a ir a predicarle. Y todo muy bien, y justamente ya estás por salir a visitar a tu tía Toñita y se te truena una llanta, o el perro se vuelve loco, o el bebé se hace popó, o algo pasa que se estropean los planes, ¿no? ¿Qué es eso? Pues que hay oídos escuchándote y saben que vas a ir a hacer una obra del reino y te van a poner oposición. Entonces, una manera que tenemos de hablar con Dios es a través de las lenguas. Entonces, ¿qué pasa con esas? Tú hablas, tú estás orando en un lenguaje que ni siquiera tú entiendes. Tú ni sabes lo que estás diciendo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el Espíritu Santo intercede por nosotros cuando nosotros no sabemos qué pedir. A veces me ha pasado que hay una decisión que tomar y no sé qué hacer. No sé ni siquiera cómo orar. Y entonces, ¿qué hago? Dejo que el Espíritu Santo ore por mí. Entonces yo empiezo a hablar y hablo este lenguaje que me ha sido regalado, y entonces puedo tener una comunicación directa con Dios sin interrupciones, sin nadie que esté, espiando, por así decirlo, y al mismo tiempo estoy orando conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo está intercediendo por mí. Entonces esas son las dos maneras o las dos funciones que tiene esto, y la última es interpretación de lenguas, tiene que ver con el anterior. En uno es la habilidad de hablar una lengua de estas, y el otro es la habilidad sobrenatural de traducir eso, de interpretar lo que alguien está diciendo. Entonces, por ejemplo, hay iglesias que yo respeto,
pero que les da mucho por hablar en lenguas en la reunión como esta, ¿no? Al final de la alabanza o no sé, de repente a lo mejor el pastor puede soltarse a hablar en lenguas, pero nadie tiene la capacidad de interpretar. Entonces el apóstol Pablo nos enseña que no tiene caso, que no debemos hacer eso. Las lenguas solamente las debemos expresar cuando sabemos que hay alguien que las puede interpretar. Si no, Pablo dice, resérvalas para tu tiempo de oración personal, para tu tiempo de oración en casa con Dios, donde nadie te oye, ahí dale. Pero no es correcto hacerlo aquí cuando no hay quien interprete, porque pues no tiene ningún sentido. Es como, pues sí, o sea, yo pongo a hablar en chino y nadie me entiende y nadie se benefició de nada. Acuérdate que esto es ¿para qué? Para beneficio de los demás. Entonces, esos son los 9 dones que Pablo habla, y yo estoy seguro que alguno de estos el Espíritu Santo ya puso en ti. El asunto es cómo descubrirlos. Al final vamos a hablar de eso. Vamos rápidamente a los dones que siguen. Esto es muy rápido porque estos sí no son para todos. Estos son llamados específicos que se llaman dones ministeriales. En Efesios 4:11 dice, él mismo, está hablando de Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Dios. Estos 5, bueno, algunos consideran que son 4 porque pastor y maestro como que los junta, pero en la práctica sí vemos que se puede dividir muy claro entre un pastor y un maestro. No a fuerzas tienen que ser los dos. Entonces los consideramos como 5 dones ministeriales o 5 unciones ministeriales que, insisto, esas sí no son para todos, son llamados específicos al ministerio. Hay que aclarar algo, estos no son títulos. No son títulos, son funciones. ¿Okay? A veces los confundimos y nos colgamos títulos como si nos dieran importancia, y no, realmente lo único que hacen es que describen una función. Es decir, una persona no llega a ser apóstol porque alguien le dé el nombre de apóstol. Se hace apóstol cuando desarrolla ese don y esa habilidad, obrando como apóstol y respondiendo a ese llamado que Dios le ha dado. Entonces, el propósito de estos dones es muy sencillo. Son dones de equipamiento. Dice ahí que es para capacitar a los creyentes para hacer la obra del ministerio, para que la iglesia pueda funcionar, para que la iglesia pueda avanzar. Entonces, lo ideal es que en una iglesia fluyan estos 5 ministerios. Pero en Latinoamérica estamos acostumbrados a que haya solamente un pastor. Y ya. Pero lo real, lo sano, lo que debemos buscar es que haya estos 5 ministerios trabajando en equipo. Obviamente si hay uno que es al que Dios le da la visión, pero tiene que estar rodeado de estos otros 5, ¿sale? Entonces yo oro, de verdad oro para que de aquí Dios levante lo que falta. Dios levante apóstoles, Dios levante profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Ni un amén? Ok, bueno, esos son los dones ministeriales, no son muy extensos, de eso se trata. Bueno, ¿de qué se trata? Es muy sencillo. El apóstol es aquella persona que establece nuevas iglesias y fortalece iglesias que ya están fundadas. Es una persona que no está dentro de una iglesia local, sino que supervisa y dirige a lo mejor un conjunto de varias iglesias en diferentes lugares. Eso es un apóstol. El profeta, bueno, es alguien que pronuncia un mensaje de Dios. El evangelista es aquel que tiene un llamado a predicar el evangelio allá afuera. El pastor es el que alimenta y pastorea a los cristianos. Y el maestro es el que instruye a los cristianos en la palabra de Dios. Y ahí es donde a veces pueden darse estos dos juntos. ¿Ok? Y terminamos con los dones motivacionales que están en Romanos 12:6. Porque quiero llegar a la parte importante de, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo los descubrimos y los aplicamos? Romanos 12, versículo 6, dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir,
que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Ahí Pablo nos nombra 7 dones que no son los dones espirituales que ya vimos de palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Estos dones, escúchame, son esos dones que poseemos desde que nacemos. Son llamados o son habilidades que todos nosotros que estamos aquí, alguno o más de estos 7 también tienes. Y estos no te los dio cuando recibiste el Espíritu Santo, estos los tienes desde que naciste. Y de hecho mucho de lo que te desenvuelvas en la vida y de las aspiraciones que tengas en la vida tienen que ver con estos dones. Vamos a ver rápidamente cuáles son. El don de profecía, que algunos le llaman don de percepción para diferenciarlo del otro, ¿no? Porque ahí viene mencionado el don de profecía en los 9 de Corintios, y viene también el don de profeta ministerial. Este es diferente. Este es una persona con don de profecía o de perfección de este sentido. Es alguien que percibe claramente la voluntad de Dios. O sea, normalmente una persona con este don de percepción son personas que ven el mundo en blanco y negro. O está bien o está mal, no hay grises. Son personas que en la iglesia buscan la santidad, buscan que todos anden derechitos, que todos anden alineados, que se enseñe la Biblia, que no se enseñe nada fuera. ¿Sí me explico? Es gente muy, no quiero decir íntegra porque no forzosamente si no eres así eres íntegro, pero sí es gente muy, ¿cómo puedo decir?, apasionada por lo que está bien, por lo que es bueno. Esta gente, por ejemplo, con mucho respeto lo digo, en días como ayer de la marcha gay, es el cristiano de don de percepción es muy, muy incisivo, ¿no? O sea, y publica, y esto no está bien, y no los vamos a dejar avanzar, y la ideología de género, no digo que esté bien, vaya, pero son cristianos que les molesta, les ofende ver que el mundo haga eso. ¿Se me explicó? Habemos otros que sabemos que está mal, pero no tenemos esa, ¿cómo te diré? Esa, sí es como de, ok, pues Dios tenga misericordia y algún día le conozcan y yo como iglesia tengo que recibirlos a todos, ¿no? O sea, entonces este es así. Luego viene el don de servicio. Este es muy obvio. Yo sé que ustedes aquí pueden pensar en alguien que tiene don de servicio. Es aquel que disfruta servir a los demás, le gusta hacer cosas prácticas por los demás. Le pides algo y lo hace más allá de lo que le pediste, lo hace de buenas, nunca dice que no, le gusta servir, le gusta. Don de enseñanza, obviamente lo tiene el maestro, no solo el maestro bíblico, sino el maestro en general. Es personas que disfrutan investigar, comunicar la verdad, etcétera. Estamos hablando de esto, aplica en general en la vida, no solamente tiene que ver con la iglesia. En las empresas hay gente que tiene don de servicio y hay gente que no. ¿Estás de acuerdo conmigo? En la iglesia también. Hay gente que tiene don de servicio y hay gente que sirve porque pues, sabe que lo necesita, pero no tiene el don. Hay don de animar, ¿qué te parece? Hay personas que tienen el don de animar a otros. ¡Qué chido! Porque no todos lo tenemos. A lo mejor yo llego y veo a Cartel medio agüitado y le doy unas palmaditas, amigo, Dios está contigo, y por alguna razón lo deprimo más, ¿no? Se queda peor de lo que antes de que yo lo animara, ¿no? Entonces puede haber alguien que simplemente con saludarlo le transmite ánimo, le transmite vida. Alguien que tiene don de animar, no sé si ubican a Charlie Otero, manito. Charlie es un animador nato y lo usa para su trabajo y lo usa en la iglesia y lo usa todos los días en su vida diaria porque él tiene un don de animador. A estas personas les gusta animar y motivar a las personas para que vivan una vida cristiana victoriosa. Son personas extremadamente positivas, igual los podemos llamar motivadores. Luego viene otro bien interesante, el don de dar. Hay personas en la iglesia que su único llamado es dar. ¿Qué te parece? Y dice, el que da, dé con generosidad. Y para ellos no es problema, Habemos muchos que batallamos con el diezmo ahí, lo echamos y vamos siguiendo el bote hasta que se va,
¿no? Y lo perdemos de vista y se nos va el alma ahí con el bote. Los que tienen don de dar, ellos dan y dan y dan, y no nada más dan el diezmo, dan mucho más, y no solo económicamente, en tiempo, en habilidades, pero ellos dan, son contribuidores. A ellos les gusta sembrar para que el evangelio avance, para que el reino avance. Y después viene el don de dirigir, o el don de presidir, o don de liderar. Son aquellas personas que disfrutan organizar. No a todos les gusta organizar. No a todos les puedes encargar el dirigir un proyecto. No todos tienen esa habilidad, ni la quieren. Pero hay personas que sí pueden liderar, tienen este don para facilitar, liderar las cosas, son buenos administradores, ¿no? Entonces también es algo que Dios nos da. Y por último, el don de compasión o don de misericordia. Son aquellos que se preocupan por los necesitados y les muestran amor y compasión. Por ejemplo, Gamaliel, que vino hace unas semanas, lo que está haciendo el de War on Hunger allá en Chicago y en Los Ángeles, de que llevan ropa y comida a la gente que está en la calle. ¿Qué necesidad tiene Gamaliel de hacer eso? Pero que tiene un don de compasión, tiene un llamado a esto, que igual, o sea, no solamente es en la iglesia, afecta toda nuestra vida. Entonces, estos 7 son los dones que poseemos como personas, moldean nuestra personalidad. Y como todo, podemos escoger usarlos apropiadamente o podemos usarlos de manera negativa. Estos dones motivan nuestra vida. Y si no los canalizamos correctamente, nos vamos a sentir frustrados. En cambio, cuando los descubrimos un gran potencial para ser felices. Y ahí te va una noticia para los que les interese. Yo creo que a partir del martes va a estar disponible en la página de la iglesia, manantiales.mx, un test donde tú vas a poder darte una idea de cuál de estos 7 dones motivacionales es posible que estén en ti. A base de preguntas vas a poder descubrir al final cuál o cuáles es más probable que tengas en cuanto a estos 7 últimos. Los otros no funcionan así y ahorita vamos a hablar de eso. Pero bueno, finalmente, los dones motivacionales, estos que estamos hablando, los últimos, dependen de nuestra voluntad. O sea, están sujetos a nosotros. Nosotros decidimos usarlos, nosotros decidimos desarrollarlos y obviamente también hay que descubrirlos. Para eso es el test que a partir del martes vamos a subir a la página. Los otros son los espirituales, dependen del Espíritu Santo. Los dones espirituales no están bajo el control nuestro, por eso siempre tenemos que estar dispuestos y alertas. Para cuando el Espíritu Santo quiera usarnos, entonces podamos estar disponibles. Necesitamos dar espacio para que estos dones se muevan. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A partir del próximo domingo, durante el tiempo de oración en la alabanza, vamos a dar espacio para orar unos por otros. Vamos a dar espacio para orar más específicamente por enfermos. Vamos a dar más espacio para que el Espíritu Santo hable y exprese cosas a través de nosotros. Pero esto, quiero que entiendas algo. Eso no es algo que van a hacer los que están aquí en la plataforma. No voy yo a orar por los enfermos. Bueno, sí, también lo voy a hacer. Pero es algo que vamos a hacer todos. ¿Por qué? Porque yo ya te dije, yo nunca he reconocido ese don en mí. Pero puede que tú sí lo tienes. Y puede que haya una persona aquí que ha estado enferma durante mucho tiempo y ha tenido la mala suerte de que solo yo he orado por él. El que no tiene. Y resulta que Cártel sí lo tenía. Y Cártel estaba a un lugar de mí. Y nomás era cosa que Cártel le pusiera la mano con fe orando y sanaba. ¿Me explico? Entonces, a lo que me refiero es que hay que dar espacio. Eso es lo que vamos a hacer. Dar oportunidad, dar tiempos a que podamos ir descubriendo en qué áreas el Espíritu Santo nos quiere usar. Y finalmente los dones ministeriales son dones y llamados especiales. Son dones que vienen con la madurez en la vida cristiana y sobre todo son dones y llamados que son confirmados, uno por el fruto y número 2 por otros ministros. Otro ministro da certeza o como decir, respalda el llamado que Dios te ha dado. Y ya termino con eso porque sé que ya me pasé de tiempo y fue un mensaje un poquito pesado en cuanto a información, pero quiero terminar con 1 Corintios 13:1. 1 Corintios 13 versículo 1.
Porque ahorita ya vas a entender mejor este versículo. Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, de las que ya te expliqué, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, y si tengo una fe de esta que el Espíritu Santo inyecta para trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, don de compasión, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, es muy dramático ya la escena, pero no tengo amor, nada gano con eso. Al final de cuentas, sí tenemos dones, sí los vamos a buscar, sí los vamos a aplicar, pero al final, iglesia, de nada nos va a servir si no hay armonía, si no hay amor, si no hay todo lo que hablamos en el primer mensaje. Entonces yo te animo, no nos perdamos en esta búsqueda, como decíamos ese día, irnos tras las manifestaciones y dejar a un lado las evidencias. Las evidencias son más importantes, pero también esto, así es que vamos a darle espacio a esto. Entonces simplemente quiero orar para terminar, cierra tus ojos. Y me gustaría que como iglesia hagamos un compromiso con Dios de hacer espacio para que el Espíritu Santo se mueva.